Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Así que lejos del hogar que había conocido y privado del amor del único padre que había tenido y amado en su vida, decidió hacerse un nudo en la garganta, con la promesa de que jamás volvería a amar a nadie. Entre los reclusos habían unos más tranquilos que les interesaba seguir estudiando. También habían algunas personas por distintos delitos financieros. Estos tenían buena conducta y les gustaba estudiar, en vez de estar vagando en el patio o en sus celdas, por lo que tenían acceso a periódicos y revistas. De esta manera de cómo los ex pilotos se enteraban sobre las carreras en Hollow, viendo también fotos de las victorias de Bay y su equipo. El equipo Hunter es el peor de la historia. Si yo estuviera allí, Bay no tendría ninguna oportunidad de ganar. Gruñía furioso Winner. Repite eso, gritaba Dean. Eres un tonto. Tú y tu equipo son unos inútiles. De repente Kenta gritó, ¡basta! ¿Pueden callarse de una vez? Le gritó Kenta ya cansado de escucharlos. ¿Acaso tú nos callarás? Son un par de tontos, les increpó Kenta. Winner y Dean se miraron el uno al otro con vergüenza disfrazada de horror y a continuación saltaron sobre Kenta. Pero Kenta, que tenía un entrenamiento especial desde muy joven, el cual la organización Chen le había brindado, y pronto se lo sacó de encima. Aún así no podía evitar que los demás presos se alboroten y terminasen rodeándolos y pidiendo más, alertando así a los guardias, quienes venían corriendo para detenerlos y llevarlos una vez más a las celdas de aislamiento. Kenta, Winner y Dean se resistieron, pero los guardias los atraparon y finalmente terminaron esposados una vez más. Llévenselos, el jefe de los guardias dijo, pero de repente se detuvieron al ver que a mitad de camino se acercaba el director de la cárcel junto con un par de hombres. Déjenlos. Pero señor, ellos estaban peleando. Estos señores han venido a verlos en este momento. Ya cumplirán su castigo después. El jefe de los guardias les hizo un ademán con el brazo a sus compañeros para que soltaran a Winner, Kenta y Dean, quienes no entendieron nada pues no conocían a ninguno de los hombres que los estaban visitando. Buenas tardes, chicos. Les habló el tipo más anciano a los tres que vinieron y escuchaban con atención. Lo cierto era que no estaban muy asombrados en su parte. Buenas tardes, chicos. Les habló el tipo más anciano a los tres, quienes lo estaban escuchando con atención. Lo cierto era que no estaban muy sorprendidos, pero de repente cuando observaron bien y el movimiento de sus manos, entonces sus rostros se les pareció conocidos. De repente Winner, Kenta y Dean se quedaron en shock al reconocer a Tony y a quien creyeron que era Wei, los cuales ahora estaban frente a ellos. Pero ¿cómo es esto posible? Ustedes son... Pensé que habían fallecido. Ha pasado mucho tiempo, pero me alegro de verlos, muchachos. Les habló con una amigable sonrisa. He venido aquí para sacarlos de este lugar. Pasado varios minutos, Kenta, Dean y Winner todavía seguían sin reponerse al shock de tener a frente a Tony y al que creían que era Wei. Vamos, todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.